La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. 7:39 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Antes de dar la bienvenida al analista político comunicador Lolo Echeverría, quisiera, por consideración a nuestros miles de seguidores, teníamos previsto un diálogo con la ministra de Trabajo, doctora Ivonne Núñez. Lastimosamente a última hora, por motivos, el argumento es motivos de trabajo en el gobierno, impidió que esté aquí para hablar temas de interés a propósito de la resolución en el Ministerio del Trabajo de la suspensión temporal por 150 días a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Lamentablemente, a última hora, la señora ministra se ha excusado de estar presente aquí en la revista de Opinión Democracia. Pero bien, quiero dar la bienvenida a Lolo Echeverría y decirle cómo mira este momento político electoral que vivimos en medio de una aguda crisis eléctrica. Cortes de 12, 14 horas, ha bajado a partir de hoy a 8 horas, pero cortes al fin. Un proceso electoral que pretende calentar las calles. Hay un candidato, por ejemplo, un candidato a la presidencia que marchó la semana anterior en la Tacunga, en manifestaciones que están buscando el calentamiento de las calles cuando el país sufre apagones, cuando hay una severa crisis eléctrica, de desempleo, económica, y el Ecuador sujeto a estos hechos que de alguna manera son condenables. Aquí sería bueno escuchar a los candidatos, a todos, sin distingo, proponer soluciones a la crisis eléctrica y no solo criticar. Por cierto, hay espacio para la crítica a este gobierno con todos sus errores, pero proponer soluciones. ¿Cómo ve este momento, Lolo Echeverría? Buen día. Buenos días, Miguel, un gusto saludarte y un saludo también para la audiencia. Me parece que estamos en un momento muy grave, tal vez más grave de lo que aparentan los políticos, porque la crisis energética afecta gravísimamente a la economía, al empleo, en situaciones que ya estaba en malas condiciones, de manera que los ecuatorianos nos vamos a empobrecer y vamos a tener un tiempo muy largo de recuperación. Creo que no se hacen cargo de la situación. Y a esto se añade el problema social y el problema político. El problema social es que si hay una ciudadanía resentida, preocupada o simplemente en malas condiciones, es muy fácil que se encienda una protesta social. Claro que depende de quién convoque la protesta y en qué términos lo haga. Creo que tiene escasas posibilidades, me parece a mí, viendo a priori, por el hecho de que es un candidato que quiera sacar ventaja política o electoral de la situación, y eso puede ser rechazado por la ciudadanía. Pero nunca se sabe, porque la situación se presta para que con cualquier pretexto se encienda, de manera que por eso es que quieren aprovechar de la situación. Y esto es grave porque empeoraría aún más la situación económica y pondría al Ecuador en condiciones de una crisis ya total que pudiera desencadenarse. Y la tercera crisis es la crisis política, que es gravísima, porque hay por parte del gobierno gestos de autoritarismo indudables, y no se ve posibilidades de que esto puedan desmontar. Tal vez es una buena señal el hecho de que no haya asistido la ministra de Trabajo, que se esté reconsiderando la situación, como ha pedido el expresidente Hurtado, que se le pida al ministerio que revierta la situación, como han pedido
mandatarios de distintas tendencias ideológicas que no prospere esta situación de pretender arbitrariamente, ilegalmente, inconstitucionalmente eliminar a la gestión de la vicepresidente que fue elegida en las urnas y no nombrada por el presidente ni por ningún funcionario. Es un absurdo que funcionarios designados por un político pretendan ir en contra del deseo y de la voluntad popular, Miguel. En ese sentido, ¿cuáles son las perspectivas, Lolo, frente a este panorama? Bueno, mire, yo francamente estoy de acuerdo con la fórmula que ha presentado el expresidente Osvaldo Hurtado. Esta es la forma más lógica, que el Ministerio de Trabajo elimine el decreto absurdo que emitió, inconstitucional que emitió, que dejen de hacer malabarismos jurídicos pretendiendo habilidades cuando ponen en riesgo una situación grave en la que atraviesa el Ecuador y que pudieran ayudar a desencadenar una crisis de mayor gravedad. Entonces me parece que el primer paso es retirar ese decreto para que nosotros podamos volver a la normalidad, por lo menos la normalidad política, y reencauzar debidamente la contienda electoral, que puede ser una válvula de escape para para el riesgo de que haya un levantamiento social. Las elecciones sirven bien para eso y por lo tanto no cabe cuestionar también el proceso electoral eliminando un candidato. Esto también es absolutamente reprochable, porque no se dan cuenta, me parece a mí, de los riesgos que van acumulando para que haya una explosión. Así que por ahí debemos de empezar y creo que hay que apoyar esa propuesta para ir desmontando esta bomba de tiempo que han armado. Ahora, ¿va a resultar difícil desactivar esta bomba en estas condiciones, en medio de apagones? No tiene nada que ver los apagones, y justamente el desmontar estas bombas son las que pueden a todos los ecuatorianos inducirnos a tratar de resolver el problema principal, porque es un problema que afecta a toda la economía. Y la fórmula es tener un país tranquilo, que vea que las cosas van a ir por los cauces normales. Algo de lo que ha sucedido en Cuenca con el agua potable, según relataba el alcalde, que ha habido un ahorro del 20%, es decir, que la ciudadanía es consciente de la necesidad de contribuir todos, aunque sea con el ahorro del agua potable, para evitar un problema mayor. Lo mismo ocurre con la energía. Es decir, si nosotros somos conscientes de que esto es un problema que viene de antes y creemos en la palabra, en el empeño del gobierno de que va a poner soluciones emergentes para salir de este problema, y contribuimos todos con el ahorro y con la paciencia, entonces creo yo que podemos afrontar este problema. Pero poner trabas y meter más problemas en esta situación es francamente temerario, Miguel. Y en este ambiente avanzamos hacia las elecciones presidenciales y legislativas de febrero del próximo año, en estas condiciones de incertidumbre, Lolo. Sí, por eso digo que hay que encauzar debidamente, con tranquilidad, porque las elecciones siempre constituyen una válvula de escape, es decir, los problemas se aplazan con la esperanza de que con las elecciones vamos a tener un nuevo gobierno, un nuevo mandato, que vamos a tener un cambio, que vamos a mejorar
y siempre hay un aliento de esperanza cuando hay una nueva elección. Entonces, en esas condiciones me parece a mí que hay que encauzar debidamente y dándole al proceso electoral la debida confianza y dándole la transparencia en las decisiones, porque ahí también hay esta aventurada decisión de eliminar a uno de los candidatos, y no cualquiera, sino de un candidato que evidentemente representaba un riesgo para los candidatos que van encabezando las encuestas, Miguel. Claro, precisamente este lunes, a propósito de lo que señala Lolo Echeverría, se anuncia el acto de inscripción del reemplazo de Jan Topic, que, como publica hoy Diario El Universo, página 7, Antonio García Reyes es el candidato presidencial de Suma, lista 23, y él ha tenido una amplia trayectoria de servicio en el gobierno de la Revolución Ciudadana del 2007 al 2017 en diferentes cargos. Por ejemplo, algo que fue nefasto en su momento, el manejo del CONARTEL, cuando existía el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión, el CONARTEL, y ahí surgieron serios cuestionamientos de su funcionamiento hasta que se cerró. ¿Qué opina de eso, Lolo? Bueno, me parece que hay dos factores importantes aquí, ¿no? El uno es que resulta muy difícil, muy complejo el transferir votos. Y esto ya hemos probado en muchas elecciones, en muchas oportunidades. Es muy difícil transferir votos y en ese sentido entonces no es tan fácil que la intención de voto que tenía Jan Topic pase a Antonio García. El segundo factor es que resulta extraño que el candidato Jan Topic anuncie simultáneamente que tiene ya un reemplazo y que va a luchar por su candidatura. Es decir, son dos cosas casi contradictorias, y en este sentido también le puede afectar al nuevo candidato en la medida en que prosperen las acciones de pretender sostener su candidatura, van a afectar a la nueva candidatura. Es un poco inexplicable esto. Tal vez la razón sea que el partido presiona para tener asambleístas. Entonces, que el partido presione con la idea de tener un candidato, o que den ya por hecho que va a ser eliminado, que no van a tener ningún resultado, digamos, las gestiones posteriores que hagan para sostener la candidatura. De todas maneras, todas estas circunstancias hacen poco probable que prospere la candidatura de Antonio García, Miguel. Con una circunstancia adicional, en las últimas horas en las redes sociales, Michelle Calvache, la candidata vicepresidencial, compañera de fórmula de Jan Topic, ha renunciado. Ella puso urgente: he presentado mi renuncia irrevocable a la precandidatura a la vicepresidencia de la República con base en el numeral 2 de la decisión del Tribunal Contencioso Electoral, donde revoca la resolución. Explicaré los motivos, dice, de esta decisión hoy a las 10 horas en el Hotel Mercury. ¿Esto de alguna manera causa impacto en este sector político por los cambios de candidatos? Y como bien decía Lolo Echeverría, ¿no son endosables los votos de un candidato a otro candidato? Sin duda que también es una indicación de que hay problemas internos. Es decir, la renuncia de la candidata a la vicepresidencia puede ser un gesto de solidaridad con el candidato que ha sido afectado por ese tribunal de lo contencioso electoral. Pero también puede ser que no tenga afinidad o que no tenga un acuerdo pleno con el partido que ha decidido poner un reemplazo, un candidato de reemplazo, o que no tenga afinidad, que no sienta afinidad con el candidato. En todo caso, esto significa, aunque no lo diga después, pero es evidente que hay estas fricciones internas que también a la larga van a ser una afectación negativa para el nuevo candidato Antonio García.
Claro, Michelle Calvache, la candidata vicepresidencial, dice que es una renuncia irrevocable con una circunstancia. Mientras se escogía al nuevo candidato presidencial de Suma, Michelle Calvache era una de las opciones para que asuma la candidatura presidencial, pero esta posibilidad no pasó. Es entendible, si es que no pasó, es decir, mejor me voy. Sí, y tenía cierta lógica, porque un candidato desconocido tiene menos oportunidades que un candidato ya conocido, pero además un candidato que ciertamente representaba bien al candidato que ha sido afectado, porque era el binomio escogido por él. Así que todo esto delata que hay fricciones dentro de ese partido, y que ahí priman los intereses partidarios, politiqueros, electorales del partido que buscan simplemente la pervivencia política más que el servicio al país. En todo esto, ¿dónde quedan los planes de gobierno? ¿Cuáles van a ser los proyectos, los programas de gobierno? ¿Cuál es el proyecto país que va a presentar el nuevo candidato con un partido que va a tener todavía 2 candidatos? Es decir, en ese sentido, esa candidatura ya se echó a perder, en mi opinión. ¿Y qué pasa dentro de estas opciones? Porque, como dicen los encuestadores, cuando sale una encuesta, es la fotografía de hoy, no de mañana. Y faltan 3 meses para las elecciones presidenciales de febrero del próximo año. ¿Qué pasa con estas posibilidades, con estos datos, incluso con la posibilidad del regreso de la Revolución Ciudadana? Pues, la situación es bastante compleja, en mi opinión, Miguel, porque hay 2 movimientos políticos muy fuertes que son la Revolución Ciudadana y el gobierno. Ambos tienen problemas muy serios. La Revolución Ciudadana tiene el problema, el estigma de la corrupción, el estigma de que nadie quiere volver al pasado, el estigma electoral de que es una candidatura que mira al pasado y no al futuro. Tiene problemas muy serios porque han sido condenados funcionarios del gobierno de la Revolución Ciudadana, están condenados los líderes del partido. Esto es lo que le da ese techo muy bajo que le resulta muy difícil perforar, y por lo tanto la segunda vuelta es la que le condena al candidato de ese partido. Pero el partido de gobierno también tiene problemas muy serios. Han dado muestras de que son capaces de torpedear su propia candidatura de todas las maneras posibles. Y o hay exceso de confianza, o hay autoritarismo, o hay la decisión de afectar a los otros candidatos para prosperar su candidatura. Yo no sé cuáles son las razones, pero es un absurdo que tan cerca de las elecciones tomen decisiones tan cuestionables y que pueden afectar y que pueden incluso determinar la derrota del candidato. Tal vez la confianza de que el resto de candidatos están muy bajos, de que no aparece un tercero, pero no se puede confiar en eso. Así que, en mi opinión, están las 2 candidaturas con serios problemas y no se ve ninguna candidatura que esté en posibilidades de remontar sustancialmente. Pero siempre en el Ecuador ha pasado que suceden cosas inesperadas, y en esta oportunidad las condiciones se prestan para que eso ocurra, Miguel. Por cierto, Lolo, es todavía quizás aventurado hablar de decisiones finales cuando faltan 3 meses para las elecciones de febrero del próximo año, y puede cualquier cosa pasar con cualquier movimiento. Si uno mira lo que sucediera con las elecciones anticipadas del año pasado, un par de meses antes, nadie daba los resultados que finalmente se dieron en octubre del año 2023.
Sí, esto era también algo que iba a señalar. Faltan 3 meses, pero en una semana apareció este candidato que llegó a la presidencia. También en una semana se puede caer. Esto es lo volátil de nuestro sistema electoral, de nuestro sistema político, el mecanismo para la decisión de designar candidatos en los partidos políticos, la falta de un proyecto país. No es lo mismo tener un programa de gobierno, que es lo que pretenden hacer en el tiempo que van a tener de mandato, a tener un proyecto país que sea objetivos claros a futuro, largo en el tiempo, y que pretenda proponer a los ecuatorianos un proyecto válido para todos y que resuelva los problemas nacionales y no el éxito o el fracaso de un partido político que por lo demás es diminuto, casi en la totalidad. Son partidos políticos que son grupitos pequeños, pero que no tienen un proyecto país. Así que en estas condiciones, igual que subió en una semana, puede caerse en una semana, Miguel. Bien, una pregunta final, Lolo. El país quiere soluciones, quiere lo que dices, que resuelva los problemas nacionales, pero no vemos en ese sentido, en este confuso panorama electoral. Sí, es cierto, no se ve. Mire, venimos diciendo desde hace mucho tiempo, en distintos sectores de la sociedad, venimos diciendo la necesidad de recuperar a los partidos políticos para poder tener buenos candidatos, porque los partidos tienen el monopolio de poner los candidatos, y entonces tenemos que recuperar los partidos políticos para tener buenos candidatos, y en ese sentido entonces tener esperanza de que va a haber un cambio, porque si todos los políticos se comportan de la misma manera, atendiendo más sus intereses personales o de grupo que al interés del país entero, entonces nos quitan toda esperanza. Pero, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer que todos actuemos pensando en el futuro y pensando en un proyecto nacional, en un candidato que represente esta voluntad de corregir toda la trayectoria que lleva nuestra historia. Y para eso entonces las fuerzas vivas, la academia, los ciudadanos, todos tenemos que acertar en esta elección que viene. Y tal vez no sean lo que dicen las encuestas lo que debemos atender, sino simplemente buscar a ver quién representa mejor esos intereses nacionales, aunque esté último en la lista de los candidatos, Miguel. Bien, muchas gracias, como siempre, la atención al licenciado Lolo Echeverría, temas de interés en este panorama político electoral y los problemas que tiene el Ecuador. Lolo, muy amable. Gracias, Miguel, un buen día. Muy buen día, 8:02 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el exministro de Minas y Energía de Colombia, ingeniero Amílcar Acosta Medina, para hablar cómo Colombia reanuda la venta de energía eléctrica al Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.